Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy iniciamos un nuevo libro en nuestro estudio diario de la Palabra de Dios. Estaremos estudiando en este mes el libro de Levítico. Vamos a orar antes de iniciar, pero siempre recuerda que BioChannel tiene una gran cantidad de contenido disponible para ti. Si en algún momento, por ejemplo, de tu vida has querido estudiar el libro de Éxodo, ya recuerda que hay toda una lista de reproducción donde tú puedes ir y puedes consultar la lección de cada capítulo del libro de Éxodo en el momento en que tú quieras. Lo puedes también compartir con tus amigos o con algún grupo pequeño o en tu iglesia. Y también ahorita mismo está la lección de escuela sabática día tras día con el pastor Jonathan Márquez y el repaso general de la lección el día sábado. Oremos para iniciar nuestro nuevo libro. Señor, ayúdanos a entender la importancia de las manifestaciones concretas de nuestra adoración hacia ti y de la importancia de que te adoremos como tú pides, en Jesús. Amén. El libro de Levítico es un libro que a nadie le gusta cuando estamos haciendo el año bíblico. Es uno de esos libros difíciles de entender, que nadie disfruta porque encontramos reglas, instrucciones, cosas con las que no estamos familiarizados, y todo eso se debe a que no colocamos el libro de Levítico en el contexto en el que él aparece. El libro de Levítico no se debe leer por separado, en el sentido de que esto es sencillamente la continuación de la historia que comienza en el libro de Génesis, de la historia que continúa en Éxodo, y precisamente aquí Levítico es una extensión, es un desarrollo dentro de esta narrativa, la narrativa que nos habla acerca de cómo Dios trata de restaurar al hombre y cómo Él trata de restaurar la relación que existe entre estos dos grupos, ¿no? Entre Él y la humanidad. El libro de Levítico, aunque no lo parezca, de hecho es el centro del Pentateuco, porque si tú miras el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, allí vamos a encontrar que Levítico se encuentra en toda la mitad. Y el libro de Levítico él está contextualizado dentro de la historia, dentro del relato, en el cual, de hecho, las instrucciones que Dios le va a dar a Moisés en el libro de Levítico es una continuación de las instrucciones que le había dado previamente en Éxodo. En Levítico capítulo 1, versículo 1, dice: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo. Ahora esa frase, la primera parte, el Señor llamó a Moisés, es muy interesante porque se repite en el libro de Éxodo en el capítulo 24. Cuando Dios desciende sobre la montaña del Sinaí y Él desciende para revelarse, Él dice: el Señor llamó a Moisés. Se repite exactamente esta frase. En hebreo es Vayirak al Moshe. Y de hecho la primera parte, la primera palabra Vayirá es el nombre de este libro en hebreo. Esta partecita de que el Señor llamó a Moisés tiene que ver con la continuación de ese cuerpo de revelación, como hemos dicho, que Dios le da a Moisés en Éxodo. Entonces en ese momento Dios le dice a Moisés: Moisés, construye un santuario, el santuario va a tener estas partes, va a estar hecho de estos materiales, va a tener estos sacerdotes. Y ahora aquí en el libro de Levítico se va a dar la instrucción específica de cómo se debía conducir los rituales y las actividades del santuario. Pero lo curioso es que así como Dios llama a Moisés en Éxodo 24, después de que la nube se posa sobre el monte Sinaí, Levítico 1:1 tiene a Dios llamando a Moisés justo también después de que la presencia de Dios ahora se posa ya no más sobre el monte Sinaí, sino que, como vimos en el video de ayer, ahora se posa sobre el santuario. Entonces esto significa que el centro de revelación y de adoración se ha trasladado del monte Sinaí y ahora se traslada al santuario. Como el santuario era portátil, doquiera estuviera el pueblo de Israel, desde el centro del pueblo de Israel iba a estar Dios dando instrucciones, revelando, guiando al pueblo y sobre todo siendo el objeto de adoración del pueblo, ¿no? El santuario se colocaba en la mitad del campamento israelita, lo cual nos apunta y nos ayuda a entender también el cómo Dios debería ser el centro de nuestras vidas, ¿no? Allí estaría la primera lección. Ahora, ¿cómo entender el libro de Levítico en general y luego Levítico el capítulo 1 en particular?
En Levítico nosotros tenemos lo que conocemos como un ritual o rituales. Los rituales son sencillamente un grupo de actividades que una persona realiza dentro de un contexto sacro. Todos nosotros hacemos rituales en nuestra vida. Por ejemplo, toda persona que se levanta y tiene que ir a trabajar, se baña, se cambia, pero para cambiarse tiene un orden usualmente. Hay algunos que toman una bebida caliente en la mañana, café, leen el periódico, o hoy en día se lee las noticias en las redes sociales, o hay personas que antes de cambiarse hacen esto. Todos nosotros tenemos en la mañana un grupo de actividades que se estructuran alrededor de un propósito. En el caso de las personas que salen a trabajar es la preparación que existe antes de ir a trabajar. En el libro de Levítico lo que nosotros tenemos es una descripción de un sistema de actividades que tienen un propósito. Ese propósito obviamente va a estar relacionado con algo que es sobrenatural, porque estamos hablando de algo sacro, donde la gente está adorando a Yahvé, pero esta analogía nos ayuda a entender el por qué hay una descripción detallada de lo que se debe hacer, de las distintas posibilidades que flexibilizan lo que en primer lugar se dijo, así como cuando en la mañana quieres colocarte una camisa y esa es tu favorita pero está sucia, entonces flexibilizas y utilizas tu segunda camisa favorita. Bueno, de la misma forma en Levítico a veces vamos a encontrar esa circunstancia donde hay una descripción de qué se debe hacer, pero como hay posibles situaciones, esto se adapta y se flexibiliza, pero todo esto siempre tiene una meta, tiene un objetivo. ¿Por qué Dios decide hablar de estas leyes y decide hablar de estos rituales? Aquí es importante recordar algo que también vimos en el video de ayer, y es el santuario sirve como el lugar desde el cual Dios opera y desde el cual Dios se revela, desde el cual Dios juzga, desde el cual Dios reina. En el proceso de reunir a Dios y al hombre, Dios decide que el hombre no estaba listo para estar ante su presencia como lo estaba Adán y Eva. Porque si esto se manifestase debido a la naturaleza pecaminosa del hombre, la naturaleza divina de Dios lo fulminaría. Entonces, Dios tiene dos opciones. Dios puede retirarse de la raza humana, buscando no fulminarla con su presencia, o Dios puede morar dentro de la raza humana, estar dentro de los humanos, rodeados por ellos, pero velado, de tal forma que su gloria no termine radicando a todos los que se acerquen a Él. Entonces Dios decide hacer lo último. Dios no se retira, sino que va a morar en medio del pueblo, pero va a morar en medio del pueblo en el santuario. ¿Sí? El acceso a Dios, aunque las personas podían acceder a Él, al mismo tiempo no. Todas las personas que querían buscar a Dios podían ir al santuario, pero bien recordarán cuando se dieron las instrucciones respecto a la edificación y al funcionamiento del santuario, los sacerdotes eran aquellos que estaban autorizados para tocar y oficiar en el atrio y en el lugar santo. Y el sumo sacerdote iba a entrar una vez al año al lugar santísimo donde estaba la mismísima presencia de Dios, y aún así tenía que estar cubierto de muchísimo incienso, porque el incienso iba a servir como una pared protectora que iba a cuidar al sumo sacerdote de nuevamente no ser fulminado por la presencia de Dios. Entonces Dios mora en medio del pueblo, pero Él mora de una forma velada. Entonces, todo el libro de Levítico, lo que nosotros tenemos son las instrucciones de Dios para el pueblo, para que ellos aprendan a cómo se vive con un Dios santo en el medio de ellos. Es cómo ellos tienen que acercarse a ese Dios santo, cómo lo pueden adorar, cómo lo pueden respetar. Y todas estas leyes que existen están allí en su lugar porque cumplen la función de servir de cerco protector para que el ser humano no se acerque a Dios de la forma inadecuada y termine entonces siendo erradicado o siendo fulminado por la presencia de Dios. Entonces todo el libro de Levítico está en esta onda. Está en Dios que se quiere acercar al pueblo, Dios que se quiere acercar a la raza humana, pero no se puede acercar de forma completa, por lo tanto, da una serie de instrucciones para que el pueblo se acerque a Él, pero se acerque a Él de una forma segura, de una forma que el libro de Levítico le va a llamar una forma santa. Entonces es una forma segura de acercarse a Dios. Ahora, cuando vamos al capítulo 1,
al versículo 2, allí el Señor entra directo a dar las instrucciones y dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Aquí en Levítico hay distintos tipos de ofrendas. En el capítulo 1 estamos hablando de los holocaustos voluntarios. La ofrenda voluntaria es cuando una persona quería traer una ofrenda al Señor, y en este caso la palabra holocausto designa la forma de consumo del sacrificio. La palabra holocausto proviene de la idea que está detrás de esta palabra, es que el sacrificio se quemaba en su totalidad y ascendía en forma de humo. Y esta idea de que el olor o del humo asciende, la palabra ascender, olá en hebreo, de allí viene entonces la palabra holocausto. Consumo total y que el humo sube. Entonces, holocausto hace referencias a esto, a que el sacrificio o la ofrenda se consumía completamente, ¿no? Se quemaba y ascendía en forma de humo. Entonces, de las ofrendas voluntarias es que está hablando el texto. En este caso, la ofrenda voluntaria, dice el versículo 3, vienen las especificaciones o las adaptaciones, esa flexibilidad de la que estamos hablando un rato. Si la ofrenda es un holocausto, dice, del ganado, entonces hay dos características: debe ser un macho sin defecto y se ofrecerá a la entrada de la reunión para que éste sea aceptado delante del Señor. Entonces, debe ser del ganado doméstico. Y cuando dice ganado rebaño está hablando de bovinos o de ovejas, cabritos y demás. En el versículo 4 dice que pone su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces la persona que iba a dar la ofrenda lleva al animal y en la entrada del santuario, en el atrio, él pone su mano sobre el animal para decir que él es el dueño del animal. Y que entonces, como él es el dueño del animal, él está haciendo una transferencia donde ya el animal no le pertenece al dueño, sino que ahora le va a pertenecer a Dios. Entonces, la imposición de mano tiene como propósito hacer una transferencia de propiedad sobre el animal. Ahora, el animal, dice el versículo 5, que se degollará al novillo delante del Señor. La misma persona que traía el animal lo podía degollar, porque degollar al animal no tenía mucho significado, el acto de degollarlo. Pero ¿por qué se degollaba el animal? Ahorita, más adelante, vamos a entender propiamente el asunto, pero tiene que ver con la noción en la Biblia hebrea de que en la sangre está la vida. Entonces, cuando yo voy a disponer de un animal, sea para sacrificio, sea para comida, por el respeto a la vida de ese animal, yo debo degollarlo y sacar toda la sangre, porque de esa forma estoy demostrando y estoy reconociendo que estoy frente a una vida y que estoy tomándola, pero aunque sea por los distintos propósitos que están contemplados dentro de la legislación para tomar una vida, pero aún así debía haber un reconocimiento de que no era un objeto el que se estaba tomando, sino el que era una vida, sea en este caso de un animal. Ahora, aquí, una vez se degolla el novillo, vienen los sacerdotes en acción y dice que ellos tomen la sangre y la rocían por todos los lados que está del altar. Este es el altar de sacrificios. Esto es único en el pueblo de Israel y en el sistema de rituales del pueblo de Israel. Solo el pueblo de Israel manipulaba la sangre. Solo ellos se encargaban de hacer esto, pero esta tarea es exclusiva de los sacerdotes. Entonces, ellos toman la sangre, van y lo colocan en el altar, en los 4 lados del altar. Luego de eso dice, se le quita la piel al animal, se corta en pedazos al animal, en el altar se arma un fuego y sobre el altar se van a colocar la cabeza, la grasa, ¿cierto? Y también las entrañas y las patas, dice que se lavan y también se colocan allí para ser quemadas en su totalidad, y de esta forma, dice, sube el humo de este sacrificio, por eso es holocausto, y dice el versículo 9, esto es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Luego el texto va a repetir exactamente lo mismo, simplemente que lo va a adaptar. Aquí estamos hablando de si se trae un novillo. Aquí luego se va a hablar de cuando se trae una ofrenda del rebaño, es decir, corderos o cabras. Y al final también se va a hablar de las aves. Pero básicamente es una repetición, porque lo que está el texto diciendo es, bueno, este es el ritual, para esto se va a hacer,
Pero si no se puede con esta, luego con este, y si no se puede entonces con una cabra o con un cordero, entonces vamos a las aves. Es simplemente una adaptación del mismo principio. ¿Por qué Dios manda hacer todo esto? El texto nos dice que el propósito de todo este sacrificio es darle una ofrenda encendida, dice, de aroma agradable para el Señor. Como estamos manifestando hace un rato, el santuario vela la presencia de Dios, y aunque Dios está en medio del pueblo, está de una forma indirecta, por así decirlo. El pueblo tiene acceso a Dios de una forma indirecta. Aún así tiene acceso, o sea, sería muy grave que el pueblo no tuviera acceso a Dios. Entonces tiene acceso a Dios, pero tiene acceso a Dios de una forma indirecta. Entonces, en ese acceso a Dios de forma indirecta, el sacrificio, el holocausto, sirve como la expresión tangible del adorador israelita. Es la forma que él tiene material de decir: Señor, yo quiero adorarte. En este caso en particular, el israelita, como es un sacrificio voluntario, trae este holocausto ante Dios y se lo ofrece a Dios como una prueba material de que él quería que Dios removiera el mal que había en su vida. Eso es lo que quiere decir el texto cuando dice en el versículo 4 que le será aceptado para hacer expiación por él. La palabra expiación es un poco complicada. Ella viene de un término hebreo que es kiper, y la palabra kiper significa remover. Entonces aquí en este texto lo que la Biblia nos está contando es que el cordero o el animal que se ofrecía servía para remover el mal, el pecado que había en el que estaba ofreciendo el sacrificio. Y ese acto de remover, ese acto de quitar, era un símbolo, porque el único que puede otorgar el perdón es propiamente Dios, y eso se hacía en el capítulo 16 de Levítico, año tras año, en lo que conocemos como el día del kiper o de la expiación. Entonces, el israelita que quería expresar su deseo tangible de que Dios le perdonara, de que Dios quitara el mal que había en él, entonces traía un sacrificio. Esta era la forma que él tenía de decir: Señor, yo quiero servirte, quiero adorarte, quiero estar en contacto contigo. Y todo eso es entonces lo que le da sentido a todos estos rituales que se describen en el capítulo 1. Dios decide adoptar el sacrificio de animales porque todas las culturas en la antigüedad lo hacían, y Dios decide adoptarlo, pero lo reorienta hacia un proceso salvífico que Él mismo decide y Él mismo adapta. ¿De qué nos sirve todo ese carretazo para el día de hoy? Nosotros hoy también interactuamos, aunque hoy en día nosotros tenemos un acceso directo a Dios, lo tenemos a través de la persona de Jesucristo. Jesús, siendo Dios y hombre, Él es la presencia de Dios y Él caminó entre nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos un acceso a Dios de una forma directa, pero espiritual. Entonces, el israelita era indirecta, nosotros es directa, pero es espiritual. Físicamente no tenemos una forma de tener acceso directo a Dios. El libro de Levítico, en el capítulo 1, nos enseña que hay expresiones tangibles de nuestra adoración a Dios. Y el Nuevo Testamento nos enseña que la expresión tangible de adoración a Dios es nuestra vida. Cuando nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, cuando todo eso se orienta hacia adorar a Dios, ese es el sacrificio que nosotros le damos a Dios. Cuando nuestro ser se convierte en la muestra tangible de que no solo queremos estar en relación con Dios en un plano espiritual, sino que ahora también queremos estar en relación con Dios en un plano físico. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice que nuestro culto espiritual, nuestro sacrificio es nuestro cuerpo, en el sentido de nuestra vida. Por eso el libro de Levítico nos hace una invitación a que, así como los israelitas demostraban tangiblemente su adoración a Dios a través de un cordero, a través de un novillo, a través de una ave, nosotros ahora lo hagamos a través de nuestra vida. Y no hay mejor forma de dedicar nuestra vida a la adoración de Dios que imitando lo que Él hizo, que es vivir de forma abnegada en el servicio de los demás. Esa es la invitación del libro de Levítico, el capítulo 1 para hoy, y con esto te queremos desear un feliz día y que Dios te bendiga.